Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra enseñanza de mitad de semana. Queremos agradecerles por estar sintonizándose cada miércoles por la tarde a las 7 de la noche. Hoy queremos darles una enseñanza. Hoy vamos a estar estudiando en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Pero antes de entrar en nuestra enseñanza, me gustaría que entráramos en un momento de oración para poder poner en las manos del Señor la enseñanza y poder entender lo que el Señor nos quiera decir hoy. Aprovecho también para decirles que pueden compartir, pueden ponerle like, hacer un comentario de dónde nos están viendo y un comentario para que pueda ser alcanzado a las demás personas y ser usado como un recurso. ¿Por qué no oramos en este momento? Padre, te damos gracias por la oportunidad de venir hoy, de estudiar tu palabra, de poder entender que tú eres un Dios todopoderoso. Y hoy prepara nuestros corazones para la palabra y la enseñanza del día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a estar en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Y voy a leer el versículo 58. La palabra del Señor dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Aquí quiero hablar sobre estas palabras que el texto nos quiere decir y que quiere que hablemos hoy en este momento. Cuando leemos la palabra del Señor, aquí nos dice que, hermanos míos, amados, estar siempre firmes y constantes, que tenemos que crecer en la obra, tenemos que abundar en la obra del Señor para siempre o siempre, y saber que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí hay unos ciertos encabezados que me gustaría compartir. Me gustaría compartir 1, 2, 3 encabezados que vemos en este pasaje, que puede ser de aprendizaje para nosotros hoy en este momento. Vemos aquí que las palabras del texto que quiero considerar en esta ocasión son la conclusión a la gran cátedra que sobre la doctrina de la resurrección expuso Pablo a los Corintios. Ahora, la lectura de este versículo despierta o despertó en mí ciertas inquietudes que quiero compartir con ustedes, y quiero que sepamos lo siguiente. Lo primero es, cuando vemos este versículo, si lo dividimos en 3 encabezados, lo primero es que de este versículo nos dice: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. Aquí vemos que este versículo nos dice 2 cosas: estar firmes y constantes. Pastor, ¿qué significa el estar firme y constante? El creyente, para los que tienen que hoy escuchar esta palabra especial que el Señor trae a través de su palabra, el creyente tiene que ser fiel y perseverar en lo que ha creído. Y muchas de las veces tenemos que perseverar en la fe, perseverar en nuestra fe para poder seguir avanzando y poder estar firme y constante. Segundo, la firmeza y la constancia necesitan estar mantenidos en un equilibrio. O sea, tenemos que estar equilibrando la firmeza y la constancia, porque la firmeza es constante y esta constancia es algo que nos da la firmeza. Entonces, cuando vemos aquí, nos está hablando, hermanos, estar firmes y constantes, buscar la firmeza, buscar una roca que es Cristo Jesús, la roca angular. Nada más eso, el creyente no debe de ser lo siguiente. Cuando hablamos de estar firmes, cuando hablamos de estar constante en la obra, el creyente no debe de ser, número 1, ligero en sus decisiones. Muchas de las veces tomamos a la ligera nuestras decisiones. Nos dejamos ir por las emociones. Nos dejamos ir porque alguien nos dijo que hagamos esto. No podemos tomar a la ligera nuestras decisiones, nuestras convicciones. Por eso dice Pablo a los Corintios, le dice: hermanos míos, estar firmes y constantes. Cuando tenemos que tomar decisiones, las tenemos que tomar con firmeza y con constancia. Porque cuando tomamos las decisiones a la ligera, es cuando tomamos malas decisiones. Y aquí Pablo exhorta a la iglesia diciéndole: hay que tomar decisiones con firmeza y hay que tomar decisiones con constancia. Lo siguiente es
descuidado en sus deberes. El creyente no debe descuidar sus deberes. Todo creyente tiene ciertos deberes, ciertas funciones que debe de hacer para poder participar en la obra del Señor. Y no puedes descuidar tus deberes porque no estás firme y constante. Mucha gente descuida no solamente sus decisiones, sino sus deberes, porque no estuvieron constantes y firmes en su pensar y en su fe, y es por eso que descuidan el labor, descuidan sus deberes. Tercero, el creyente no debe de ser irresponsable en sus obligaciones. Muchas de las veces la gente cae en una irresponsabilidad y vemos que no hace las decisiones conforme a lo que tienen que hacer, sino conforme a lo que quieren hacer. Y tenemos que tener mucho cuidado que Pablo exhorta a la iglesia a que estén firmes, a que estén constantes, a que su visión esté clara en esta situación. Segundo, el versículo nos dice como segundo encabezado, creciendo en la obra del Señor siempre. Pablo le dice, aparte de que estén firmes, aparte de que estén constantes en su fe, también quiero que sepan, dice Pablo, tienen que crecer en la obra del Señor siempre. Hay una manera que hay cristianos, los que están creciendo en la obra y los que no están creciendo en la obra. Y aquí en este versículo, yo quiero exhortarte ahí a tu hogar y que puedas entender que el Señor está llamando a que tú puedas crecer en la obra del Señor. Por eso puse aquí como primero, el cristiano no puede parar de crecer porque se anormaliza espiritualmente. Muchos pensamos, ya crecimos, ya estamos en este crecimiento, en la obra del Señor, ya no necesito crecer más. Yo ya quedé y yo aprendí todo. Tenemos que entender que como cristianos o como seguidores de Cristo y viviendo y corriendo la carrera o como persona, todo atleta tiene que seguir creciendo, todo estudiante tiene que estar creciendo. El cristiano lo mismo, tiene que seguir creciendo en sabiduría, en conocimiento, para poder hacer la obra del Señor. Así que hoy te pido que no estés satisfecho con lo que tú tienes, porque tienes que seguir creciendo para poder abundar en la obra del Señor. Segundo, el crecimiento es lo siguiente: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 13. Cuando hablamos de un crecimiento, Efesios nos dice claro que debemos crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que seguir creciendo a la estatura de Cristo, seguir imitando a Cristo, seguir creciendo, seguir tratando de buscar la manera de poder tener un crecimiento en la obra. Hay que crecer en las siguientes etapas, en las siguientes podríamos decir lugares de nuestras vidas. El primero es, hay que crecer en comunión con Dios. Me pregunto hoy, ¿cómo está tu comunión con el Señor? Es importante, es vital poder estar creciendo en comunión con Dios. No nada más hay que crecer en comunión con Dios, hay que crecer en compañerismo fraternal. Hay que tener un compañerismo, hay que saber entender lo que es un compañerismo sano y lo que no es un compañerismo sano. También tenemos que estar en un compañerismo fraternal. Lo que decimos, ¿no? La comunión te lleva al compañerismo. Y tercero, hay que crecer en un conocimiento bíblico. Es importante, iglesia, que no dependamos que el pastor nos exponga la palabra o la exposición de la palabra domingo a domingo y esperar que el pastor nos traiga la palabra y ir a la palabra. Porque muchos cristianos no están creciendo en un conocimiento bíblico, están esperando que la palabra del Señor les venga a ellos y no ir ellos a la palabra del Señor. Yo espero que hoy estés buscando de la palabra de Dios y que no esperes que te llegue a ti el domingo durante el servicio dominical. No nada más el conocimiento bíblico es importante, sino el servicio al prójimo. Hay que crecer en el servicio al prójimo. Muchos tal vez dices, pastor, es que yo sé de homiléctica, yo sé de hermenéutica, yo sé de esoterología, yo sé de escatología, etcétera. Y no hay nada malo con el estudio, no hay nada malo con el conocimiento bíblico, pero hay muchos conocedores, pero muy pocos servidores que sirven al prójimo. Y el Señor aquí hoy nos llama, cuando dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15 versículo 58, y nos dice creciendo en la obra del Señor siempre. Cuando decimos en un crecimiento, no solamente está hablando en un crecimiento, podríamos decir intelectual, sino en un crecimiento en el aspecto del servicio al prójimo. Es importante, iglesia,
que estés sirviendo al prójimo. No nada más hay que crecer en comunión con Dios, compañerismo fraternal, conocimiento bíblico, servicio al prójimo y podemos decir como primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, el desarrollo ministerial. Todos nosotros somos ministros, todos nosotros somos colaboradores para poder alcanzar a la gente con el Evangelio de Cristo Jesús. Yo me pregunto, ¿qué desarrollo ministerial estás desarrollando en tu vida? Algunos son llamados a diferentes áreas ministeriales, pero todos en la iglesia tenemos un llamado sacerdotal, un llamado ministerial, de poder servir al cuerpo, de poder servir a la iglesia. Y es importante eso. Lo siguiente es, hay ejemplos de creyentes que han tenido un crecimiento desproporcionado. O sea, hay gente que tiene un crecimiento desproporcionado, que no está proporcionado, balanceado, que no está de la manera bíblica. ¿Por qué? Por lo siguiente, el que juzga por lo que ve y oye y no por los hechos. Hay gente que juzga por lo que ve y oye y no por los hechos. Debemos de ser personas, crecer en la madurez a través del poder de Cristo Jesús para poder entender una madurez no por lo que vemos o por lo que oyemos o oímos, sino por los hechos. Segundo, el que ha hecho de la vida cristiana una falacia. Hay gente que de la vida cristiana no están viviendo una vida cristiana, no están haciendo con sus hechos, viviendo los frutos del Espíritu, que es amor, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Pero hoy yo te pido que crezcas en el Señor. Hemos visto que tienes que tener, número uno, la firmeza, la constancia, estar constante ahí, dándole, machateándole. Tienes también que no solamente estar en la constancia y en la área de la firmeza, y no solamente crecer en la obra del Señor siempre. Tercero, y con esto terminamos y vamos aterrizando, es importante saber que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quiero que sepas una cosa, mi querido hermano o amigo que me estás escuchando. Tu servicio, tu trabajo que estás haciendo para el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Cristo hay oportunidades de trabajo para todos. Todos en la iglesia pueden trabajar. No hay áreas elitistas donde solamente ciertos individuos pueden servir. La iglesia está abierta y dispuesta para que tú puedas servir al Señor y poder servir a su cuerpo y a su esposa, que es la iglesia. Es importante que tu trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú estás haciendo, así sea para que una persona conozca del Evangelio y de las buenas nuevas, tu trabajo no ha sido en vano. No te des por vencido, siervo de Dios. No te des por vencido porque no estás alcanzando las multitudes. Recuerda, muchas de las veces nos enfocamos en las multitudes y no en el discipulado personal de las personas. El evangelismo para mí no es agarrar y gritarse en un semáforo, sino un evangelismo relacional, un discipulado relacional. Claro que hay que evangelizar, pero aquí vemos que la obra que estamos haciendo en el Señor no es en vano. Segundo, hay gente que es vaga espiritual. Y esas personas están siempre mendigando las bendiciones de Dios. Hay gente que es vaga espiritualmente, que anda vagabundando en su espiritualidad. Y no andes como un homeless espiritual, una persona que anda pidiendo cosas así, como por ejemplo $1, 30 centavos, y no lo digo en aspecto monetario, lo estoy diciendo en el aspecto de buscar la presencia de Dios, de buscar más de las Escrituras, de buscar más del conocer de Dios, de buscar más una relación con Dios. Eso es lo que me estoy refiriendo. No seamos vagabundos espirituales, gente que está ahí esperando a que alguien les dé un pedacito de pan. No busques un pedacito de pan, porque la palabra del Señor nos dice que Cristo es el pan y Él es la vid y Él es la puerta que nos da acceso a Dios. Y por eso hoy yo te pido que no estés que no estés de vago espiritual. Tercero, el trabajador espiritual tarde o temprano recibirá su remuneración. El que trabaja espiritualmente, el que está ahí apoyando a la obra, Dios será de una manera, bendecirá a la persona como Dios quiera y como a su manera. Pero busquemos
que nuestro trabajo en el Señor sea fiel, sea como nos dice al principio, que sea constante, que sea firme y que sigamos creciendo en la obra del Señor. Cuarto, Dios promueve a los que trabajan en su viña. Y es importante entender que Dios quiere que la gente trabaje en su viña. Por eso hoy quiero que sepamos que el versículo 58 nos es claro para todos aquellos que quieran servir al Señor. Lo voy a repetir y lo voy a leer una vez más. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes y constantes. La constancia, la firmeza que tenemos que tener en el Señor. Estar constante, estar firme y abundando siempre y creciendo siempre en la obra del Señor. Es importante crecer siempre en la obra del Señor. No solamente estar firme, no solamente estar constante, no solamente siempre crecer en la obra del Señor. Hablamos del crecimiento teológico, pero también el crecimiento espiritual. Y por último, quiero que sepas que tu trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú estás haciendo no es en vano. Dios te está usando, Dios te va a usar para que tú puedas traer las buenas nuevas de Cristo Jesús. Por eso yo quiero hacerte unas preguntas antes de terminar y despedirnos. ¿Cómo evaluarías tu vida espiritual? ¿Tienes una vida espiritual buena o tienes una vida espiritual mala? ¿Pobre, regular, excelente? ¿O en qué áreas eres deficiente? ¿En qué áreas necesitas trabajar? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que saber por qué. Porque como cristiano, la pregunta es, ¿qué desearía usted cambiar en su conducta? Tal vez hoy dices, pastor, yo necesito trabajar en mi constancia, en mi firmeza. Tal vez hoy tengo que crecer en la obra del Señor. O tal vez, como dice al final, pienso que mi trabajo ha sido en vano. Hoy el Señor dice a través de su palabra que todo lo que tú estás haciendo no ha sido en vano. Todo lo que tú estás haciendo es para cumplir el propósito que tiene Dios a través de tu propósito, que es exaltar el nombre de Cristo, que es traer las buenas nuevas y poder enseñar que hay una luz que se llama Cristo Jesús. ¿Por qué no oramos para finalizar nuestra enseñanza del día de hoy? Y espero que haya sido de gran bendición y edificación. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar hoy, de escuchar de tu palabra. Te damos gracias porque hemos aprendido hoy, que todo lo que aprendimos lo pongamos en práctica, que busquemos la firmeza, la constancia, que sigamos creciendo en la obra del Señor. Y por último, que todo nuestro trabajo no ha sido en vano y que nos ayudes a entender que todo lo que hacemos no es en vano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por escucharnos. Nos vemos este domingo a la 1:30 de la tarde y grupo de conexión a las 12 de la tarde. Nos vemos este domingo, no se lo pueden perder. Es un domingo fenomenal porque el Señor está haciendo cosas maravillosas y grandes aquí en la iglesia Travis. Nos vemos el domingo, grupos de conexión a las 12 y servicio a la 1:30 de la tarde. Nos vemos. Bendiciones.